a, a dar esta charla, afortunadamente me dio un tiempito para pensar de qué quería yo hablarles en esta ocasión. Y naturalmente, al final de un semestre pesado, todos ustedes, si son profesores, si son estudiantes, pues lo menos que quieren es una charla de matemáticas densa. Entonces, yo dije, bueno, no quiero hacer algo muy complicado de matemáticas, y quiero más bien contar algo anecdótico respecto de las matemáticas y su divulgación y su educación, la educación matemática. Que me parece un tema muy importante, entre otras cosas, siendo que fue una invitación de la Universidad Conrad, porque la Universidad Conrad eh, es una de las universidades y pocas que eh, está haciendo un esfuerzo por la divulgación, y lo hace de varias maneras, con eventos como este, con los semilleros que organiza, con los círculos matemáticos en los que participa. Los círculos de matemáticas aquí en Colombia están cogiendo mucha fuerza. Me imagino que, que allá en Costa Rica tendrán algo parecido. Yo he oído que sí lo tienen. Eh, pero hay algo que sí es único aquí en la Universidad Conrad, y es la revista de divulgación matemática. ¿Por qué no nos pones el link de esa revista? No está con nosotros el editor, ¿no, Alexander? No. No está conectado. Bueno, pero esa revista yo se las recomiendo mucho, está en línea, mire, se llama El Pasquín. No le hace justicia el nombre a la revista, pero a mí sí me gusta el nombre, sí me gusta. Yo no sé si Pasquín, Pasquín es un colombianismo o es una palabra, ustedes allá en Costa Rica la conocen. Bueno, Pasquín no es un poquito peyorativo, pero sí tiene algo de peyorativo, pero la revista ya se conoce con ese nombre, y les puedo garantizar que es una revista de muy alto nivel, muy alto nivel, y es de divulgación. ¿Cuántos números llevan ustedes? Ya estamos en el cuarto volumen, el segundo número del cuarto volumen. En el segundo volumen del cuarto volumen. Entonces es una revista que ya tiene su tiempo, y está muy bien escrita, muy bien editada, convoca muy buenos autores, muy buenas. Yo estoy en mora de contribuir a esa revista, pero pues la calidad es tan grande que sigan, profesor, sigan ustedes, bienvenidos. Que espero poder un día contribuir y que los editores acepten mi propuesta. Entonces ténganla en cuenta. Yo creo que Alejandra les puede mandar por el chat el link de la revista y el URL y los números anteriores. Y les decía, no hay en este momento, aquí en Colombia, que yo conozca, más de 2 o 3 publicaciones semejantes. Está en Colombia también, por ejemplo, la revista de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Esta que se llama, bueno, tiene varias, pero esta es la que tiene carácter más divulgativo. Se llama, se las voy a poner aquí, se llama Lecturas Matemáticas, de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Y no tiene el mismo carácter de divulgación, porque sí tiene noticias matemáticas, sí tiene artículos que no son tan especializados y que hacen algo de divulgación. La divulgación matemática no está suficientemente reconocida, bien reconocida. Quienes nos dedicamos a la divulgación matemáticas, pareciéramos estar haciendo un trabajo de segundo orden, de segundo orden. Y pues sí, yo lo entiendo, si uno tiene el talento para demostrar la conjetura de Riemann, pues yo no desperdiciaría ese talento en otras cosas. Pero no todos tenemos el talento para demostrar la conjetura de Riemann ni alguno de los
problemas de Hilbert. Entonces, la matemática como profesión, como disciplina, necesita generales, capitanes, soldados, cabos, etcétera. Y todos en ese ejército que son las matemáticas tenemos un papel que jugar. Y no creo que unos sean más importantes que otros, sí, por supuesto, que necesitamos quienes demuestren en la conjetura de Riemann, el último teorema de Fermat, apareció el señor Wiles y lo demostró. A mí no me hubiera gustado que el señor Wiles a los 23 años se hubiera puesto a escribir artículos de divulgación matemática. No, él en ese momento lo que tenía que hacer era demostrar el último teorema de Fermat. Pero alguien tiene que hacer ese trabajo. Y es muy importante que alguien lo haga. Y generalmente ese trabajo no lo han hecho instituciones, lo han hecho individuos que han tomado esa iniciativa. Uno de ellos fue Martin Gardner. Juliana, tú me vas a poner. Ahí compartamos pantalla otra vez, por favor. Entonces, en el siglo pasado, el gran divulgador de las matemáticas fue este señor. Entre otras cosas, me encontró Juliana esta página maravillosa con motivo de su centenario, Martin Gardner. Ni siquiera era matemático, era como tú, bueno, era matemático, tú que eres matemática y filósofa, pero Martin Gardner había estudiado filosofía en la Universidad de Chicago. Pero le encantaban las matemáticas, además entonces asistió a cursos de matemáticas, no muy avanzada. Creo que él en alguna columna incluso escribió que no había hecho un curso de cálculo y que el cálculo vino a estudiarlo después. Pero le gustaban las matemáticas. Llegó a las matemáticas, según cuenta él en su autobiografía, por la magia. Y la magia lo llevó a cosas más complicadas, porque la magia tiene contenido científico y matemático muy grande. Y la magia que Martin Gardner cultivó era de mucha matemática. Y entonces Martin Gardner, que era neoyorquino, que vivía en Nueva York, se ganaba la vida hasta los años 40 en oficios muchos, cercanos a su oficio de filósofo, de escritor, porque era muy bueno para escribir, escribía en revistas infantiles, se ganaba al destajo y a medias la vida. Y andaba con grupos de magos, y ahí se ganaba sus pesitos. En alguna ocasión envió un artículo sobre origami a la revista Scientific American. Busquemos la página de Scientific American. Scientific American fue en el siglo pasado, todavía existe, la gran revista de divulgación de ciencias de los Estados Unidos. Scientific American, una revista mensual. Yo estoy haciendo una historia de hace 50 años, cuando yo tenía 18 años. Investigación y Ciencia se llama en español. Scientific American se llama en inglés. Ya se las vamos a compartir. Envió a esa revista, que en inglés se llama Scientific American, en esa época no existía la versión en español, un artículo sobre flexagones, estructuras que se hacen con papel, y a los editores les gustó tanto el artículo, que le dijeron: señor Gardner, ¿no será que usted puede escribir una columna mensual sobre temas de matemática recreativa? Y el señor Gardner, que estaba muy parcialmente empleado, bastante desempleado por decirlo más precisamente, ni lo pensó. Dijo: sí, claro que escribo todos los meses. Y entró en pánico. Bueno, entonces le esperamos el primer artículo para tal día. Y le dieron muy poco tiempo. Y se había comprometido a escribir un artículo sobre matemáticas recreativas
mensualmente, en base a un solo artículo que mandó, un artículo para el cual había tenido mucho tiempo para escribirlo. Y le quedó muy bien, pues es que lo escribió durante 3 o 4 o 5 o 6 meses. Pero ahora le tocaba escribir un artículo mensual. Vivía en Nueva York y entró en pánico y se fue por todas las librerías, entre otras a la más grande, la Universidad Pública de Nueva York, a buscar cuánto libro encontró de matemática recreativa. Y se fue a las librerías, compró lo que pudo, con sus escasos ahorros compró lo que pudo. Y pudo cumplir con su tarea mensual de escribir un artículo de matemática recreativa que se llamaba Mathematical Games, juegos matemáticos. Creo que la primera de esas columnas salió en 1958, 59, y regularmente todos los meses en la revista Scientific American. A mí por esa época, no por esa época, hace unos 50 años, en el año 68, ya llevaba unos 10 años, alguien me regaló la revista Scientific American, yo vi esa columna y me volví adicto. Esa revista llegaba a Bogotá, se conseguía en algunos puestos y algunas, en la 19 había muchos puestos de revistas. La revista llegaba, pero con mucha demora. El número de septiembre llegaba en diciembre, pero llegaba. Y uno pues iba y conseguía la revista de Scientific American. Y leía las columnas de Martin Gardner. Pero les recuerdo, Martin Gardner no era matemático, pero le encantaban las matemáticas y a partir de, como vivía en Nueva York, tenía la ventaja de que vivía en Nueva York, entonces se podía ir a las bibliotecas de las universidades, a la Biblioteca Pública de Nueva York, que es la biblioteca pública más grande del mundo, o una de las más grandes, maravillosa, y empezó a escribir. Y empezó a hacer algo muy importante, que es suscribirse a revistas de matemáticas de todas partes del mundo. No tan especializadas, porque él no era matemático. Entonces se suscribió a revistas, por ejemplo, a esta famosa, que es la revista de la Sociedad, de la Asociación Americana Matemática. Es una revista que está entre la divulgación y la revista especializada de investigación. Es un puente entre ambas, porque los artículos de esta revista presentan resultados nuevos, pero siempre tratando de explicárselos para el que no pertenece a la disciplina, a esa rama de las matemáticas. Y tiene además algo maravilloso al final, que es la sección de problemas. La sección de problemas de una sección, aparecen problemas y soluciones. Entonces, regularmente aparecen problemas para que los lectores los resuelvan, manden la solución y se publican las soluciones después del tiempo. Entonces, en los años 60, 70, ¿cómo se divulgaban las matemáticas? Gracias, entre otras cosas, a Martin Gardner, porque esa revista circulaba por todo el mundo. Martin Gardner, como vivía en Nueva York, tenía la posibilidad de irse a las universidades y se metía a estas revistas. Y a veces revistas más complicadas. Y encontraba un artículo que él decía, de este artículo yo de golpe puedo hacer algo que sea comprensible para un público en general. Se sentaba, lo leía, lo volvía a leer y en la mayoría de los casos le escribía al autor del artículo. Y le decía, mire, yo estoy tratando de escribir un artículo sobre lo que usted publicó en los Annals of Mathematics, una revista súper especializada. Pero necesito bajarlo al mundo terrenal de nosotros los que no somos matemáticos. Porque yo tengo lectores que les gustan las matemáticas, que si acaso tendrán un curso de cálculo o tendrán un curso pero no les puedo explicar esto con los mismos términos de como usted lo hace. Y le ayudaban. Y así escribió artículos maravillosos en que matemáticas avanzadas las aterrizó y hoy en día son parte de las matemáticas que hacemos en muchas partes, en los colegios.
la teoría de grafos. Yo no quiero decir que la teoría de grafos hoy esté tan popularizada gracias a Martin Gardner, pero Martin Gardner, en esos años 60 y 70, que la teoría de grafos estaba resurgiendo, porque la teoría de grafos, los que han estudiado, tú que has dado el curso de combinatoria, nació, es una de las pocas ramas de las matemáticas que tiene fecha de nacimiento y un problema de nacimiento, los puentes de Königsberg. Pero la teoría de grafos se durmió durante 200 años, se durmió. Resucitó más o menos con el problema de Kuratowski, de las 3 casas y los 3 servicios. Pero se echó otra vez a dormir y resucitó en los años 60, gracias al trabajo de gente como Paul Erdos, Harari y otros. Y hoy la teoría de grafos se enseña en los colegios. En muchos colegios enseñan la teoría de grafos, por lo menos principios de teoría de grafos. Pues Martin Gardner le escribía al profesor Erdos, uno de los pioneros de la teoría de grafos, y le decía, explíqueme en términos más, y Paul Erdos contestaba por carta, eso no había internet ni nada de esas cosas. Cartas que se escribían, iban, venían, iban y venían. Y mensualmente durante 25 años, contemos, desde el 58 como hasta el 93, 87, por ahí la tuvo. Sí, 84. Y era la fuente para matemáticos aficionados, matemáticos profesionales, matemáticos avanzados, íbamos a esa revista a saber qué estaba pasando. Porque uno sabía que si después de un tiempo la columna se volvió tan famosa que ya los profesores le escribían, mire, escribí este artículo en tal revista, mire a ver si podemos entre ambos escribir un artículo para la revista Scientific American. Y efectivamente, Martin Gardner divulgó a muchos matemáticos. Hoy mucha matemática se conoce gracias a Martin Gardner, un norteamericano. No solo matemáticas, fue Martin Gardner, por ejemplo, el que dio a conocer en el mundo a ese pintor maravilloso que es Escher. Búscame tú a Escher. Escher fue un pintor danés, creo que fue. Danés, me parece. Holandés. Tal vez holandés. Tal vez holandés. Bueno, en todo caso, aquí nos vamos a buscar Escher. Sí, ahí está Escher. Miren, todos ustedes han visto dibujos de Escher. Pero Escher era conocido por unos poquitos, sobre todo en su país. Sí, yo creo que Países Bajos, sí. Países Bajos. Holanda, sí. Y él lo divulgó porque Escher basó sus maravillosas litografías, pinturas, dibujos en principios matemáticos, teselaciones, perspectiva, infinito, bueno, muchas cosas. Pero fue Martin Gardner el que lo descubrió, hizo un artículo muy famoso en la revista Scientific American, y todo el mundo conoció a Escher. Alejandra, observarás que la carátula del libro, de los números, es aquella, ¿sí? Un libro que yo escribí sobre la historia de los números, le pusimos como carátula un dibujo de Escher. Y así, por ejemplo, hoy en día los pentominos, ¿todos conocen los pentominos? Juliana, búscame en la Wikipedia la página de los pentominos. En la Wikipedia hay una página muy buena. Hablando de divulgación, quiero hacerle propaganda a la Wikipedia. En matemáticas, la Wikipedia es muy buena. Es muy confiable. Si uno quiere en la Wikipedia averiguar de cosas de matemáticas, puede confiar. Si uno quiere buscar en la Wikipedia averiguar quién era mejor, si Maradona o Pelé, eso es otra cosa.
ahí sí la cosa se complica porque en la página de los dos le mete la mano a todo el mundo. En la página de Pelé y en la página de Maradona se mete todo el mundo. En las páginas de matemáticas de la Wikipedia solo se mete el que sabe. Y como las matemáticas no son una opinión, entonces son muy buenas. Estos son los pentominós. ¿Los pentominós son qué? Ustedes saben todos qué es un dominó. ¿Un dominó? Quitémosle los puntos al dominó, sigue siendo un dominó. ¿Qué es un triminó? Pues 3. Pero también un triminó es esto. Un tetraminó es 4, pero también 4 pegados. Entonces hay varios tetraminós, son como los que han jugado Tetris, se dan cuenta que hay varios tetraminós. No sé cuántos son, creo que 5 distintos. Pues estos son los 12 pentominós. Con 5 cuadraditos yo puedo formar 12 distintas figuras. Fíjense que 2 cuadraditos tienen que estar unidos mínimos por un lado. Mínimos por un lado. Y no puedo hacer más. No puedo hacer más. Lo interesante de los pentominós es todo lo que yo puedo hacer con los pentominós. Porque aparte de, es como el tangram, baja y miremos todas las maravillosas figuras que se pueden hacer con. Para comenzar, yo esos 12 pentominós que en total tienen un área de 60, pues puedo formar rectángulos. Hacer ese rectángulo de 6 por 10 con los 12 pentominós parecerá tarea fácil, pero consigan ustedes en una feria artesanal. Ahorita, si ustedes van a artesanías, o si ustedes allá en Costa Rica hay ferias artesanales, con toda seguridad hay alguien que fabrique juegos de madera y están los pentominós. Consigan un pentominó, los reto a armar el de 6 por 10, que es el más fácil de todos esos. Porque armar un rectángulo de 6 por 10 con los 12 pentominós es una tarea difícil. Y eso que tiene muchas soluciones, no sé cuántas, pero son muchas. Armar el de 3 por 20 tiene una única solución. Esa que está ahí. Me parece que es única. Y es muy difícil. Muy difícil. Pero es un rompecabezas divertido. Bajemos a ver si también se puede ser tridimensional. El de 3 por 20 tiene 2 soluciones. El de 4 por 15, 368 sí, sí. Entonces la de 3 por 20 es cosa seria. Y la de 6 por 10, 2339 sí. soluciones. Entonces, cosa seria. Cosa seria. Pero fuera de eso yo puedo armar muchas figuras, no sé si aquí, pero si ustedes se meten en la cultura popular, bueno, los pentominós no se los inventó el Martin Gardner. Los pentominós, versiones de los pentominós existían en un divulgador de las matemáticas anterior a Martin Gardner que se llamaba Dudeney. Él presentó algunos problemas iniciales, pero no se volvieron comunes. Fue el señor Solomon Golomb. Solomon Golomb. Primero que les puso el nombre, este señor. Y les puso ese nombre, escribió un artículo muy famoso, y pero lo publicó en una revista que leían unos pocos. Martin Gardner lo leyó, Martin Gardner le escribió a Solomon Golomb, y los pentominós son hoy parte de la cultura popular. No creo exagerar que yo vi la semana pasada en el centro, no en el centro andino, en el centro 93, un puesto, los sábados hay puestos, y ahí se consiguen los pentominós. Y en muchas partes los pentominós ya aparecen en todas partes, inclusive versiones. Martin Gardner, el cubo de Rubik no necesitó a Martin Gardner para volverse famoso. El cubo de Rubik se volvió famoso solito. Ese sí no necesitó a Martin Gardner porque el cubo de Rubik, cuando nació en el año 1980 y pico, ahí mismo contagió a todo el mundo. Pero Martin Gardner escribió artículos sobre
el cubo de Rubik y sus variantes. Entonces la divulgación matemática durante mucho tiempo era casi que el trabajo de una sola persona, sin descartar que había algunas otras personas haciendo divulgación. Pero ¿cómo se hacía la divulgación en esa época? Pues se hacía localmente, en universidades, no había las posibilidades que tenemos hoy, maravillosas como esta ocasión que me están oyendo en Costa Rica, algunos de ustedes, y en otras partes de Bogotá y Colombia, muchos de ustedes. No había esas posibilidades. Y no había pues el Internet. Entonces la divulgación matemática en 50 años para bien ha cambiado mucho. Y hoy son numerosísimas las personas que están haciendo divulgación matemática de muy alta calidad. Cosas magníficas se están haciendo en divulgación matemática. Y a muy buena hora, porque la matemática está explotando. Uno pensaba que el siglo XX fuera un año prodigioso de las matemáticas. Pues como van las cosas, el XXI va a ser aún más prodigioso. Porque el siglo XX en las matemáticas fue el siglo en que las matemáticas, casi por 80 o 70 de esos años, fueron exclusivamente las matemáticas de Europa, incluido Rusia y Estados Unidos. Eso ya no es cierto. Eso ya no es cierto. Las matemáticas hoy, yo diría que desde 1970, 80, se regaron por todo el mundo. Entre otras cosas, por América Latina. Entre otras cosas, aquí yo estaba hablando con el profesor Giovanni, contándolo por la explosión de las matemáticas, por ejemplo, en Brasil. Pero no solo en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en todas partes. La matemática está en un momento realmente maravilloso en todo el mundo, pero en la India, aquí que tengo a mi colega Sumant, hoy la matemática ya no es Estados Unidos y Europa. La prueba es que si uno abre una de estas revistas en su edición reciente y uno mira de dónde son los artículos, uno ve que los artículos, primero, los artículos no son escritos por un solo autor. Eso ya pasó. Eso se acabó. Rara vez alguien escribe un artículo solo. Pero uno ve los autores de los escritos y puede haber un artículo escrito por alguien en Pakistán, en Costa Rica, en Dinamarca, etc. Tú acabas de escribir un artículo con colegas de donde, de España y de Brasil, fíjate. Y eso es un fenómeno que es realmente de unos 30 o 40 años para atrás. Entonces la divulgación matemática en esta era del Internet realmente está pasando por un muy buen momento, pero ya no cuenta con una sola estrella como lo fue Martin Gardner, sino con muchas. Y es a eso que quiero dedicarle el último rato de esta charla. Algunas de esas páginas maravillosas de gente que está haciendo divulgación matemática. Y cómo esa divulgación a su vez está afectando a la educación matemática. Búscame la página de Numberphile. Esa es maravillosa. Numberphile, number y ph, number y después ph, number y después ph, una sola palabra, ile. Pegado, sí. Sí. Ahí, esa es, Numberphile. Una página de YouTube. Y estos señores de Numberphile, esto yo creo que fue un austriaco el que se lo inventó. Se han dedicado a hacer unos videos realmente maravillosos sobre temas matemáticos muy, muy variados, muy variados. No siempre elementales, en algunas ocasiones sí. Bajemos y buscamos alguno de los que son famosos y muy buenos. Por ejemplo, bueno, es que todos son buenos, ¿no?
Miren, son videos que duran más o menos unos 20, 15, 10 minutos, ninguno muy largo. De hecho, esto de Escher tiene relación con esto de la cuarta dimensión y formas extrañas. ¿Sí? Divulgadores de muchas partes, allá debe haber algo. Federico Ardila salió en una de estas. Federico Ardila hizo uno sobre fútbol y creo que hizo sobre alguna otra cosa. Otro sobre dimensiones. Sí, Federico Ardila ha hecho, hay un par de Federico Ardila sobre, bueno, los temas son variadísimos, variadísimos. Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta mostrarse a los estudiantes, es el de 1.000.000 de cifras de pi. Hoy en día calcular 1.000.000 de cifras de pi no es difícil. Inclusive nuestros computadores lo pueden hacer. Pero en la época de Martin Gardner, mire, un artículo, un video sobre la Torre de Hanoi. En la época de Martin Gardner, pues no se había calculado muchas cifras de pi. Y era macro y empezaban a trabajar con computadores. Martin Gardner en algún momento dijo, bueno, yo creo que la cifra 1.000.000º de pi es tal. La probabilidad de adivinar era 1/10. Cuando se averiguó, había adivinado correctamente, pero fue puro. Miren, maravillosos. Muchos de esos los hace un profesor, un famoso profesor que se llama Neil Sloan. Miremos cualquiera de esos. Siga, a ver. Los números cuasiperfectos. Ustedes conocen los números perfectos, pues él nos hablará sobre los números cuasiperfectos. Bueno, abramos ese, miren. Entonces, generalmente buscan a algún experto y están en inglés, pero uno les puede poner su traducción. Miren, estos son los números perfectos. Todos ustedes conocen los números perfectos. Él está hablando de los cuasiperfectos. Yo no me acuerdo cuál es la definición de los cuasiperfectos, pero ahí se los explican. Y ninguno de los videos. Entonces, ¿qué es más 1? El número más 1. Cuasiperfectos. Entonces, él se arrancó en sus matemáticas estudiando los números cuasiperfectos. Yo no he visto este video en particular, pero parece que. Bueno, entonces lo entrevistan y hacen. Y tienen humor, muchos de ellos tienen mucho humor. Entonces, esa es una página que recomiendo. Viven actualizándola, viven saliendo nuevos videos sobre muchos temas. Y ellos también hacen el esfuerzo de, siguiendo el ejemplo de Martin Gardner, van a los profesores en las universidades más importantes, Princeton, Yale, la Conrad, la Nacional de Colombia, la Nacional de Costa Rica, van al profesor que está investigando sobre ecuaciones diferenciales y dicen, bueno, cuéntenos de lo que usted hace, qué le puede interesar a un aficionado a las matemáticas o a alguien que le gusten las matemáticas, o a un profesor de matemáticas que enseña en un colegio, pero que no se contenta con enseñar los 17 casos de factorizaciones, ¿no? Quiere enseñar otras cosas. Esta página. No me queda mucho tiempo porque quiero darles también a ustedes la oportunidad de conversar, pero quiero ponerles otras 2 o 3 páginas de gente que está haciendo cosas interesantes. Puzzle Picnic. Puzzle Picnic. Puzzle Picnic.
Ahora, mientras que aparece esa página, yo no estoy muy metido en muchas redes, pero yo participo en Facebook, y tengo una página en Facebook donde pongo mi granito de arena de divulgación, colocando cosas de divulgación matemática, pero muy básicas que encuentro en otras partes, pues las reproduzco. Muchas de esas, entre otras cosas, es porque aquí los profesores de la Conda también tienen una página muy buena de divulgación y de cosas, y a veces yo lo que hago es pegar cosas que vienen de esa página. Pero ¿por qué me gusta esta? Porque muchos de nosotros nos dedicamos a la educación básica. Y esta es una página que tienen unos holandeses, se llama Puzzle Picnic, llena de acertijos matemáticos. Juliana, vea donde dice géneros. Entonces ahí están los géneros. Esos son todos los tipos de problemas que hay. Entonces baja, no tenemos tiempo para sino mirar uno o dos. Quiero, por ejemplo, abrir uno que sea... Todos están muy bien explicados. Ese demorfismo, por ejemplo, es teoría de grafos. Abre puzzles en este género. Y ahí salen. Y busquemos uno, creo que no hay muchos, ya han ido subiendo. Este es un género en el que no han logrado subir muchos porque es un tema difícil. Pero abramos el que tiene 4 estrellas. El número de estrellas es el grado de dificultad. El grado de dificultad. Entonces ese es difícil. Debe ser difícil. Y ya lo van a ver. Bueno, fíjense. 2 grafos. Pero son el mismo grafo, aunque no parezcan. Lo que pasa es que el segundo grafo se le revolvieron los nodos. No están en la misma posición original. Se revolvieron. A mí me toca en los círculos vacíos, en los nodos, en la etiqueta que identifica los nodos del grafo segundo, decir a cuál corresponde de los nodos del grafo de arriba. Porque los dos grafos son lo que los matemáticos llamamos isomórficos. Una palabra horrible, yo no sé por qué le pusieron ese nombre tan feo a una cosa tan bonita que es el isomorfismo. Cuando uno ya sabe qué es isomorfismo, la palabra no le parece fea, pero cuando uno conoce la palabra por primera vez, pues no es una palabra bonita. Pero, ¿qué son 2 grafos isomórficos? Son 2 grafos que guardan las mismas conexiones. Nosotros aquí, antes de entrar a este salón, ya somos todos amigos. Si ya somos todos amigos, entonces el grafo que podemos producir nosotros ya no tiene ninguna gracia, porque es la amistad, en este caso somos como 15 en este salón, y si trazáramos una línea, en caso de que fuéramos amigos, pues esa sería un grafo completo, todos unidos. Pero antes de entrar al salón, no todos éramos amigos, no nos conocíamos todos. El grafo era menos denso en cuanto a conexiones. Y antes de que nos conociéramos, antes de que se hubieran presentado a ustedes, no importa cómo se sentaran, esas conexiones se mantenían. Aquí pasa lo mismo. Estos eran, no sé cuántos, 8, 9 niños, que se sentaron en una mesa, alrededor de una mesa, y trazaron una línea si eran amigos antes de entrar al salón. Después se paran durante las medias nueves, pero después se sientan en otro orden. Pero las amistades se conservan. ¿Quién es quién? Eso tiene 4 estrellas. Sospecho que no es trivial, pero no debe ser tan difícil porque hay suficiente información para identificar quién es quién. Lo interesante es que este problema, en su acepción general, el problema general de determinar si 2 grafos arbitrarios
Yo les presento dos grafos, ambos tienen 70 nodos, ambos tienen 375 aristas o lados, perdonen, ambos tienen los vértices, les llegan los mismos números. Pregunta, ¿son el mismo grafo? Eso es un problema que todavía los matemáticos no han resuelto a satisfacción completamente. Ha habido avances importantes, tanto que el premio Abel se lo dieron a dos matemáticos que trabajaron, entre otras cosas, no solo en esto, pero trabajaron en este problema. Este es un problema de matemáticas avanzadas. Este caso no es avanzado, pero el problema general sí es. Claro que es. Entonces, ¿a qué voy a recomendarles esta página? Porque tiene muchas ventajas. Primero, es gratuita. Segundo, es interactiva. Adivinemos. ¿Tú cuál crees que es A? ¿Cuál crees que es B? ¿Cuál crees que es C? O si tienen algunos de ustedes alguna idea. Por ejemplo, pues ese tiene que ser alguien de arriba que tenga 4 que lleguen, ¿no? Ah, todos son 4. Entonces, eso es un grafo regular. Eso lo hace muy difícil. ¿Todos tienen 4? Sí, eso lo hace bastante difícil. Eso lo hace bastante difícil. Claro, ese lo hace muy difícil. Sí. Ahora, adivinar, difícil, porque la solución es única. ¿Cuántos grafos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 factorial. Adivinar, no creo. Si Juliana llega ahorita a adivinarlo, pues tiene que salir a comprar la lotería. Porque es 1 entre 10 factorial. El problema parece que no se sabe todavía. Todavía no se sabe si es NP. Creo que ya han encontrado, creo que ya se sabe algo de eso. Creo que lo básico es que ellos encontraron algo. Se ha hecho avances, pero sigue siendo, ya hay algoritmo, un computador lo puede hacer, pero ahí no más. Ahora, pongámosla que revele la, ahora no, ponle las otras letras a ver si adivinaste. Tienes ya, falta B, A, B, falta C, ya tienes D, E, F, J, I, J y K, creo que falta, ¿no? Ah, no, esa está. A, B, C, D, la G. Bueno, miremos a ver, revelar. No, check. No. Bueno, entonces digámoslo que nos revele la edad. Esa, miren, esa era. Y ventajas que lo puede imprimir uno. Le manda un PDF. Si uno le dice imprimir, le manda el PDF. ¿Qué otros juegos tiene? Vamos otra vez a géneros. La estrella le dice a uno el nivel de dificultad. Entonces, Hitori, hay muchos que tienen origen japonés, ¿no? Que tienen el Sudoku, Mastermind, que es también un juego que jugábamos en el colegio los niños. Cuando yo era niño, yo jugaba Mastermind, que era picas y fijas. Bajemos más. Y los holandeses la mantienen. Morfismo es el que acabamos de ver. Termómetros es interesantísimo, no tenemos tiempo para verlo, pero abrámoslo, porque termómetros, yo tengo unos estudiantes que son médicos, entonces les pongo el problema de los termómetros. Caramba, perdónenme. Entonces, termómetros, hablamos uno de termómetros no muy terrible, de 3 estrellas, cualquiera. Bueno, entonces este está terrible, pero sobre todo es que no me gustan los termómetros chuecos. Esos termómetros chuecos no me gustan. Pero ya,
resignémonos a que están chuecos, porque los termómetros normalmente son derechos. Pero bueno, todos esos son termómetros. Hoy en día me toca explicarles a muchos estudiantes cómo es un termómetro antiguo, porque los termómetros hoy en día no son así. Pero antes los termómetros, cuando mi mamá le tomaba la temperatura, cuando sospechaba que tenía fiebre, sacaba su termómetro de mercurio y eran una bolita y un tubo. Y el mercurio está abajo y con el calor el mercurio subía. Bueno, estos son termómetros antiguos en los cuales hay mercurio, pero no sabemos cuánto mercurio hay. Ahora, el mercurio en un termómetro arranca abajo y sube. No desde arriba abajo, no. Si hay mercurio acá, es porque el resto del tubo tiene mercurio. El resto del cubo tiene mercurio. Puede haber termómetros totalmente desocupados. Puede haber termómetros totalmente llenos. Lo importante es que ningún mercurio tiene mercurio en la mitad y abajo no. Si el termómetro tiene mercurio en algún sitio, de ahí para abajo hay mercurio. Esos numeritos, como nos dicen cuántas de las casillas, de las 9 creo que hay, de esa columna o fila, tienen mercurio. Pongamos revelar. Miren, ahí está. Entonces, fíjense, allá arriba hay un termómetro que está lleno. Otro termómetro en la primera columna que tiene mercurio solo abajo, en la bolita. Y el de abajo tiene mercurio lleno. En la columna, 6 de las casillas tienen mercurio. Ahora, la información que les dan a ustedes inicialmente es suficiente para averiguar el contenido de mercurio de los... Y todo con lógica. Porque hay distintos colores, porque hay un momento en el que uno le toca especular. Entonces, borremos clear. Entonces uno llena con azul lo que está seguro. Pero en algún momento dado uno dice, bueno, yo no estoy seguro, entonces usa el verde. Y dice, pone ese verde en alguna parte. Entonces dice, esto es un supuesto. Y ese supuesto tiene implicaciones. Esas implicaciones pueden llevar a una contradicción o que se resuelva el problema finalmente. Si llega a una contradicción, me toca devolverme, pero como esto es binario, o tiene mercurio o no tiene, pues ya sé que no tiene, si llega a la contradicción. Esta es una página estupenda, estupenda. Para nosotros que somos profesores en educación básica, cuando lo he sido yo, ha sido muy útil. Y, por ejemplo, para un curso de... Hay muchas cosas de combinatoria de aquí. Por ejemplo, el de isomorfismo, por eso lo traje aquí el cuento. Pero hay muchas otras cosas. Y esa es una de tantas páginas. No tengo más tiempo, pero esas sí les recomiendo. Mandémosles el link al chat puzzlepicnic.com. puzzlepicnic.com. Bueno, entonces, eso era parte de lo que les quería decir. Uno en divulgación matemática, los españoles están haciendo matemáticas divulgativas muy importantes. Entonces, hay varios. Yo en Twitter, yo no contribuyo en Twitter mucho, de vez en cuando, si algo muy... Pero en Twitter, a mí, a lo largo del tiempo, me he logrado meter a páginas de gente que hace divulgación matemáticas en Twitter. Pone problemas interesantes, noticias importantes, por ejemplo, aniversarios. Me recordaban en estos días, por ejemplo, cómo era la divulgación matemática en la época de Fermat. Cartas que se escribían los matemáticos. Cartas que iban
a caballo de París a Berlín, de Berlín a Bruselas, de Bruselas a Londres, cartas que se demoraban 15, 20 días. Entre otras cosas, una de esas famosas correspondencias fue la de Fermat con Goldbach. Ellos escribieron muchas cartas. Y alguien en Twitter en estos días publicó, hoy, hace tantos años, Goldbach le escribió a Fermat proponiendo su famosa conjetura. Y esa conjetura durante mucho tiempo pues no se conoció. Finalmente se volvió muy famosa y sigue sin resolver. Pero la divulgación matemática en esa época era a punta de carta. Hoy en día pues tenemos muchos medios, Facebook, Instagram. Yo no conozco Instagram, les confieso, a pesar de que mi charla era... pero creo que en Instagram salen. Y los españoles hacen... hay mucha gente trabajando y muchos grupos aquí en Colombia, fuera de Colombia, en Argentina, en Panamá. Hay una profesora que se dedica a hacer trabajos de... Ya que, Fundapromat, sí, Fundapromat. Ella es otra que puede darles una charla interesante de lo que hace. Y así. Bueno, no sé si ustedes o allá ustedes que están en línea quieren preguntarnos cualquier cosa, con mucho gusto de... También hay una chica matemática que hace divulgación, se llama Matemaniaca. Matemaniaca. Está en Instagram y tiene videos y muchas cosas. Y están en Instagram, sí. Hay una página española que se llama Gaussianos. Bueno. Gaussianos es un español que, entre otras cosas, esta es otra revista muy buena, pero a esta sí hay que estar suscrito, que es la revista de la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española. Yo estuve suscrito durante mucho tiempo, pero a esta desafortunadamente los españoles no han encontrado la forma de que sea gratis. Esto toca que alguien, algún rico, bueno, se me olvida antes de irme, la revista Cuanta. ¿La conocen? Esa es maravillosa. En línea, Cuanta. Busquemos Cuanta Magazine. El problema es que todavía está solo en inglés. Eso pues no debería ser problema. El inglés hoy en día pues nos toca a todos. Cuanta, no con Q. Y es Cuanta Magazine. Esa revista se le debe a un señor muy rico, y entre otras cosas, ese señor muy rico se llama el señor Simmons, se volvió muy rico gracias a las matemáticas que se metió en inversión, en inversión bancaria y esa revista es una verdadera maravilla. Pero no es el todo elemental, ¿no? No hace lo que hacía Martin Gardner, pero sí le baja el nivel. Toma el artículo de la revista súper especializada, lo lee un matemático formado en matemáticas, que probablemente no es su especialidad el artículo, pero no está lejano. Después de que lo ha leído y entendido, 20% llama al autor y logra entender otro 30% y pasa meses y finalmente se sienta y escribe un artículo que podemos entender los demás mortales. No todos, porque eso es agua que cae. Ay, María. Yo no sé si por Costa Rica está lloviendo, pero por aquí está lloviendo mucho. Entonces tiene artículos muy buenos, muy buenos. Y eso se le da a un señor muy rico, un mecenas que patrocina eso, y el equipo de editores y autores es de altísima calidad. Curiosamente, muchas de ellas mujeres, muy buenas, excelentes. Miremos a ver si salen, y hacen matemáticas, no solo matemáticas y física, sino también creo que hacen cosas de biología y Miren, por ejemplo, ¿por qué soñamos? Por ejemplo, ese artículo debe ser muy interesante. ¿Cómo saben los matemáticos que sus demostraciones son correctas? Entonces miremoslo a ver. Esos son podcasts, sí, esos son podcasts. Ni siquiera son
Sí, yo no sabía que tenían podcast, mire. Pero están los artículos también. Y está la transcripción de la revista. Bueno, ahora sí ya no hablo más y los dejo a ustedes hablar. Bueno, no sé si alguno de los presentes o alguna de las personas que nos acompañan desde casa tenga algún comentario. Mientras tanto, pues yo aprovecho para agradecerles a los que se vinieron acá con ese aguacero terrible que está cayendo. Tremendo. A las personas que nos están acompañando desde casa y, por supuesto, al profe Bernardo que nos acompañó. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profe, por toda la información que nos compartió, y aprovecho también para hacer una invitación a todos y al profe, ya que estamos acá compartiéndonos páginas de divulgación, si alguno conoce, o incluso el profe, si no nos alcanzó a compartir alguna de las páginas que tengan preparadas, si quieren me pueden compartir esa información a mí y yo me encargo de divulgarla a todas las personas que estaban inscritas en el evento. Y yo aprovecho también para hacerme propaganda. Aquí en la Conrad, aparte del Pasquín, tenemos un programa en YouTube de divulgación matemática que se llama Es Tiempo de Matemáticas. Sí, claro, lo conozco, claro. Nació como un podcast, nació como un programa de radio, después de la pandemia se convirtió en un programa de YouTube y me lo heredó Carlos Díez, y seguimos en este momento pues sacando episodios quincenales. También bienvenidos todos para que lo vean. Y ya que estamos en una semana de divulgación matemática, este jueves tenemos un evento que organizaron estudiantes de aquí del programa, es un Math and Beer. Entonces nos vamos a reunir en un bar del centro a 6 manos este jueves, ¿cierto? A las 6 de la tarde. Vamos a tener una conferencista invitada, una egresada del programa de matemáticas dando una charla, y tenemos preparados unos jueguitos y unas actividades ahí para pasarla rico viendo matemáticas y tomándonos una cervecita. ¿Dónde es? Bienvenidos todos. A 6 manos se llama el lugar. Les voy a mandar también. ¿Y tú lo vas a poner en la página tuya? Sí, yo lo coloco ahí, pero yo creo que les puedo mandar la información también a todos los que se registraron, y les envío también la información al profe por si nos pueden acompañar y si no tienen plan para el jueves, que es festivo. Ah, jueves en la Inmaculada. Sí. Jueves en la Inmaculada. Bueno. ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. A las 6, sí. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a los que nos acompañan desde casa y desde Costa Rica. No sé si escribieron algo por ahí, ¿no es cierto? Nada, está bueno. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias por la invitación. Espero que vuelva a dar esta oportunidad.